Buenas Buenas noches, noches. muy buenas noches para todos, Nancy, John, para los que están saludando, Fabián, Jimmy. Hoy 18 de octubre del 2023, 7 p.m., damos inicio a la sesión sincrónica semanal. La idea del día de hoy es abordar la evidencia número 30, en la cual pues el instructor Luis Fernando, eh, como instructor de apoyo técnico, estará pues acompañándonos en la sesión para que los pueda guiar a través de el desarrollo de la misma, qué es lo que se requiere, qué es lo que se solicita. Algunos ya han subido esa evidencia, al igual que la 29. Todo es válido, porque si ustedes se fijan en la guía hay unas indicaciones, y mientras uno siga esas indicaciones, pues créanme que no hay ningún problema. Eh, eh, la guía, digamos que es esa ruta, lo que siempre hemos hablado. Lo que pasa es que nosotros siempre les decimos que en lo posible, pues esperen hasta que nosotros demos las indicaciones, para que a veces no se estén pues pendientes de lo que dice específicamente la guía sin decir que está mal, no, sino que hay veces que ellos agregan otros elementos que a veces no los vemos necesarios y los queremos ver como en otra tónica, en otro tipo de presentación. Pero de igual, yo sé que muchos de ustedes ya han subido esas evidencias. No hay problema, ahorita ya con el profe Luis Fernando apenas se conecte, pues ustedes ya lo que harán es, si tienen alguna pregunta, hacerla. Si hay dudas, inquietudes, pues aprovechar ese espacio con él. Yo los dejo ahorita en la sesión con él, y dentro de 8 días, que sería la última sesión, porque recuerden que el 29 de octubre finaliza las actividades de Proyecto 03, entonces abordaríamos lo que tiene que ver con lo que nos hace falta de condicionales, estructuras condicionales, y muy seguramente de pronto alcancemos a revisar bucles, que esa es la idea pues del desarrollo de esta actividad de Proyecto 03. Mientras que se conecta Luis Fernando, no sé si tengan alguna pregunta, duda e inquietud, para que por favor me vayan abordando. Una consulta. Buenas noches. Señor, buenas noches. La actividad dentro de 8 días, donde terminaremos la revisión de la actividad 29, pues, perdón, sería complementario para la realización de la actividad 29, ¿cierto? A ver, la actividad, lo que terminemos, sí, Señor. o usted, hay muchos que ya han subido la 29, ¿qué hace? Se guían bajo lo que tienen en lo que revisan en la guía de aprendizaje, y resuelven esos ejercicios que se plantean ahí. Está bien. Hay otros que ya como tienen conocimiento, desarrollan un ejercicio o dos con estructuras condicionales, y también es válido. Es que yo no les coloqué, vea, es que tiene que ser esto, no. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? Hola, profe, una pregunta. Dígame, Diofer, bien pueda. Buenas noches, profe. Últimamente me está escribiendo un compañero, entonces, pues me hizo la pregunta. Entonces me dijo que qué posibilidad, hasta cuándo van las actividades, las anteriores. Y pues, yo le dije que pues tiene que escribir al instructor encargado de eso. Entonces se me ocurrió también de preguntarle qué día, hasta qué día se pueden cerrar esas actividades. Pues ustedes ya se han dado cuenta que las primeras 14 ya están cerradas. Desde la 15 en adelante, pues todavía está con entrega tardía, pero yo pienso que en unos 15, no más de 20 días, ya tenemos que empezar a cerrar la 15, la 16, porque es que ya nos llegó diciembre, y ustedes no pueden llegar a diciembre debiendo actividades 1 o 2, ¿cierto? Hemos sido lapsos, digámoslo, en ese periodo de tiempo, porque se supone que esas actividades de Proyecto 02 ya deberían estar cerradas, porque pues ya el tiempo finalizó. Y vuelvo y le repito, la idea es que
esto es tratando pues de ayudarles, porque yo sé que de algunas personas de las que se comprometieron de enviar esas actividades que tenían pendientes, algunos lo hicieron, otros no, pero de igual forma pues tampoco nos podemos quedar ahí esperando pues que llegue tu taina y nosotros aquí comiendo buñuelo, natilla, chicharrón y revisando la actividad uno, no, pues no es justo y eso no, ya no, o sea, ya está salido de la tónica de la responsabilidad y de la tónica pues del compromiso que hay en un proceso formativo y más en una carrera, en una modalidad de esta. Entonces hemos ido, le hemos dado la espera, porque lo hemos hablado en nuestras reuniones que hacemos mes a mes, tratando pues también de ayudarles, pero pues llegando diciembre ya tienen que tener cumplidas sus actividades donde vayan. Entonces yo creo que para en unas 2 semanitas empiezo a cerrar la 15, la 16, la 17, o sea que las personas que todavía estén debiendo esas, saquen eso de una, porque son las que van a cerrar. Ahora se les van a sumar las de la AP04, o sea, el 30 ustedes amanecen con 9 o 11 actividades más, entonces es ilógico que a la fecha deban 40, 50 actividades, ¿no? Pues ya uno sabe que uno ya difícilmente va a ser capaz de continuar. Listo, Diofer, entonces ahí si él está en deuda con alguna de esas, simplemente decirle que si debe la 15, 16, que se ponga trucha con eso. Listo, profe, listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Duda, pregunta, inquietud. César, bien pueda. Buenas noches, instructor. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya envié lo que fueron las otras actividades correspondientes. Yo ya envié lo de física e inglés, pero me hace falta la 29 y la 30. O sea, tengo duda en la 29 como tal, o sea, estoy un poco confundido qué es lo que toca enviar realmente de esa actividad. ¿No se puede colaborar para poderle enviar de pronto mañana La o pasado 29, mañana? que es la que yo estoy haciendo de resolución de problemas de algoritmos. Sí, esa. Yo les dije, he venido diciéndoles que ustedes lo pueden plantear o desarrollar los ejercicios que se plantean en la guía, o de los que ya hemos abordado, presentar 2 o 3, o esperar a que veamos estructuras de control y presentar 1 o 2 ejercicios de esos. Es que más que hacer 20 ejercicios, es que usted haga uno, pero que lo entienda. ¿Sí me entiende? Entonces, yo por Sí, eso les sí, lo digo, entiendo. tranquilos con eso, pero pues obviamente si usted dice, uy, no, venga, yo necesito entregar esa, es mirar si quiere resolver los 3 que plantea la guía, o simplemente del listado que les envié hace 8 días, coja uno de esos primeritos o espere hasta la próxima semana que terminemos de ver estructuras de control y usted dice, ve, voy a hacer este, y ese es el que presenta, lo presentan en PCI, ojalá, o algunos lo han hecho muy bien, cogen el pseudocódigo, entonces yo cojo, lo copio y lo pego, y si eso me funcionó, listo, si no, se lo devuelvo. Recuerden que ahí la idea con esas herramientas es que ustedes lo ejecuten antes de, ¿cierto? Porque algunos me decían, mire, es que mira que no me dio, pero ahí se lo envío. No, pues ¿para qué me lo va a enviar si no le dio? No, la idea es que usted mismo verifique, vuelva a revisar la retroalimentación. Entonces, César, usted lo puede manejar como quiera. Ok, listo. ¿Listo? Listo, era la duda, sí, señor. Bueno, Profe, otra preguntita. De esas 14, o sea, ¿tenemos que agarrar una para entregar esa evidencia como una? sí, yo les he planteado diferentes formas. Yo se le he dicho, si usted quiere mostrar 5 ejercicios, presenten 5 ejercicios. Si quieren llevar uno, pero la idea, lo que yo siempre les he dicho es, la idea no es pegarme del ejercicio más sencillo del que yo expuse. Porque si usted ya lo comprendió, no, la idea es que usted coja y de los que yo le planteé, saque uno y usted diga, pucha, yo voy a hacer ese para mirar a ver mi lógica programática cómo está. Si atiné, si realmente de los ejercicios que yo he venido desarrollando, realmente si he logrado afianzar ese manejo del algoritmo como tal, si se llegará a esa secuencia de pasos que me van a llevar a ese objetivo final y que me funcione.
y qué más que tienen la herramienta para probarlo. Para eso es el PSI, para que prueben, porque uno rayadito, eso es muy bonito, uno piensa que sí, uno puede hacer la prueba de escritorio que yo les mostré cómo se hacía, que no es difícil, y muy seguramente uno lo puede decir si me está funcionando, pero cuando tenemos el programa que nos dice si realmente eso funciona o no, pues mucho mejor. Entonces, el planteamiento yo se los dije a usted, mire que es más sencillo todavía. Entonces, hay algunos que han subido los 3 ejercicios que plantea la guía, perfecto. Hay unos que me han subido 2 que han resuelto de lo que yo les envié, perfecto. Hay otros que están esperando que para ver estructuras de control, perfecto, resuelven uno y listo. Eso es todo. Bueno, le damos paso al instructor Luis Fernando que se conectó hace ratico y no lo había saludado. Instructor Luis, ¿qué más? ¿Cómo está? Buenas noches, instructor Omir. Buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? Pláceme saludarlos. Gracias por darme paso. Estaba escuchando atentamente pues, lo que estabas diciendo y pues va de la mano con lo que les voy a contar ahorita con respecto a la actividad que me corresponde. Entonces, ya vos dirás si falta alguna duda o inquietud o le damos paso. No, Luis, ya la sesión es suya. A ella le di también por si algo privilegios de organizador. Ya es suyo el espacio para que aborde esa actividad que yo desde hace como 2 semanas han estado que la 30, que la 30, que la 30. Y yo les dije, no, todo su tiempo y esperemos que Luis sea el que, aunque yo les estaba diciendo ahorita que yo he visto que han subido la 30. Es cierto. Lo hacen de la guía y también es válido. Yo les digo, es que la guía también es el lineamiento que ustedes pueden ejecutar. Pero la idea es que lo hagan partiendo desde esas indicaciones que de pronto nosotros les podemos facilitar un poco el proceso. Sí, está bien, está bien. Y sí, me han enviado actividades. En sí, lo que pide la actividad es algo muy concreto, específico y va de la mano con lo que estamos y vamos a hablar en este momento. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Yo miro algo aquí y les voy a hacer como un introito de varias cositas que les quiero contar para que ahora en su mente. A mí me gusta ser muy, o sea, yo lo traslado y me pongo en el lugar de cuando yo empecé y quisiera que me dieran como lo más, la forma más escueta posible para poder entender elementos que pues para unos son difíciles y para otros no, pero pues como llegar y aterrizarlo en el lenguaje más elemental, por así decirlo, y por así decirlo, y que ustedes lo puedan entender. Al final les voy a dejar un videito, no sé si lo han visto o no, en tema de PSI. Dura 13 minuticos, pero con eso ustedes quedan full, porque es más, dar respuesta al ejercicio. Pero más que dar la respuesta al ejercicio, vos lo estabas diciendo ahorita y quiero que recojan lo que el instructor Homer les dijo, no se trata de hacer una cantidad de ejercicios como locos sin entenderlo. Con uno que hagan, con uno que entiendan, con el video que vean ahorita, con solo entender ese, cuando empiecen a mirar elementos donde se hable de sintaxis y de pseudocódigo y lo demás y compilación, con ese que ustedes entiendan, con ese video que ustedes vean, con eso que ustedes intenten y se metan a cacharrearle al tema. Cuando lo comprendan, esa es la misión de nosotros. De ahí para arriba, el éxito es estar en terreno, en campo, y con eso ustedes quedarán por bien servidos. El éxito de todo esto es cuando ustedes están ahí. El dicho dice que el día de la quema es que se ve el humo. Entonces, si Dios quiere, pues esperemos que sea así. ¿Listo? Dame un segundo. Miramos algo aquí. Quiero contarles, y bueno, quiero que ustedes se pongan en este escenario. Y es que, primero que todo, debemos tener en cuenta que es un sistema de información, ¿sí? Para que ustedes, lo que vamos a hacer, lo que se pretende hacer con el ejercicio es ingresar información para que sea procesada y me arroje un dato, ¿cierto? Entonces, debemos entender, ponernos en contexto y saber
¿Qué es eso? Un sistema de información lo que contiene específicamente, esencialmente, son datos. Y que esos sistemas de información está basado, ¿sí?, en 4 pilares fundamentales. Los datos de entrada, los datos de procesamiento, los datos de almacenamiento y los datos de salida. Entonces, ese sistema de información está, el spin-off está allí, ¿sí? Esa es su estructura y ahí es donde nosotros debemos empezar a lograr entender y diagramar para que en el desarrollo y el análisis, de acuerdo a la presentación que les voy a mostrar ahorita, ustedes vayan llenando de información y van concatenando esa cantidad de pasos lógicos en los cuales queremos nosotros elaborar un problema, crear la solución a ese problema y mostrarle al cliente la solución de ese problema. ¿Listo? Entonces, hablamos de 4 pilares fundamentales. Los datos de entrada de ese sistema de información. ¿De dónde provienen? Del entorno o de otros sistemas. ¿De dónde también se pueden extraer? De ese mismo sistema de información. Los otros 2, tanto el de procesamiento y de almacenamiento, obviamente se generan y pueden ser dentro de ese entorno de otros sistemas. Ahí es el núcleo de nuestro sistema de información, en su procesamiento y almacenamiento. Es allí donde nosotros vamos a empezar a jugar a través de elementos de lenguaje y de código. Vamos a funcionar con la información que nosotros le vamos a ingresar a ese sistema. ¿Listo? Entonces, elementos importantes: datos de entrada, procesamiento y almacenamiento. Ahora bien, cuando ellos 2 como núcleo aportan una información, pues que generan los datos de salida. ¿Y qué son datos de salida? Son reportes, son informes, son archivos planos, son pantallazos, consultas por pantalla, ¿sí? Son eso que yo estoy viendo como información final, como resultado final en mi pantalla. Es lo que ese usuario que me generó como requerimiento, utilizando la palabra específica porque es eso. En sistemas de información y en desarrollo de sistemas o análisis de sistemas, eso se denomina requerimiento. ¿De la mano de qué? De las historias de usuario. Pues cuando todos generamos esa información, cuando todos procesamos información, tanto de procesamiento y almacenamiento, pues llega la hora de mostrar los datos de salida. ¿Listo? Entonces quiero que tengan eso muy claro para que dentro de la actividad pues podamos fijar un parámetro que es el que les quiero mostrar. Entonces voy a presentar aquí pantalla. Vamos a ver la presentación. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, 8. ¿Lo están viendo? Hola. Sí, señor. Listo. Ok. Yo tengo aquí como un salto en la velocidad. Entonces, vamos a entender, no sé si ya Eumir se los ha manifestado, ustedes ya tendrían que haberlo o deberían haberlo visto dentro de esencial, y hago paréntesis, es que ustedes, se supone, partimos del hecho que ustedes ya leyeron el material, ¿sí? Fundamental para el desarrollo de las actividades y para comprender lo que nosotros vamos a expresar aquí o estamos expresando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es un conjunto de instrucciones sistémicas o sistemáticas
que obviamente antes se definieron y se utilizan para una tarea determinada, un algoritmo. Dentro de ese algoritmo encontramos tres componentes principales. La entrada, que es la introducción de datos para ser transformados. Es el insumo, es la fuente de información primaria. Encontramos un proceso, que es el conjunto de operaciones a realizar para dar la solución al problema. ¿Listo? Y tenemos una salida. Son los resultados obtenidos a través del proceso. Por eso les hablé de sistema de información. ¿Listo? Entonces, eso es un algoritmo. Y el algoritmo gira en torno a una entrada, a un proceso y una salida. ¿Listo? Dentro de ese algoritmo existen pues, elementos importantes como lo son una metodología de programación. Si ustedes ven la figura, en la figura aparece algo que ustedes deben de metérselo en su cabecita. Análisis del problema, diseño de algoritmo, codificación del programa, compilación, verificación y o depuración y la documentación. El primero es supremamente importante, porque del primero, cuando ya tenemos analizado y definido el problema, pues se deriva a lo otro. Si el problema quedó mal analizado y mal evaluado, todo lo que ustedes hagan en esa secuencia que aparece en esa imagen, se nos fue al traste, no nos quedó bien. Y por más que se compile de la mejor manera, el resultado final que el usuario va a ver no es el que me está pidiendo a mí. Entonces, por eso les digo que el análisis del problema es fundamental. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Metodologías en programación. La metodología de programación es el enfoque teórico y práctico que hace posible encontrar soluciones a problemas complejos partiendo de análisis y apoyándose en algo muy importante, planificación. El orden lógico de las cosas, pero de la mejor manera, bien planeado. Este planteamiento hace posible maximizar la eficiencia del desarrollo de software. Pues, ¿por qué? Porque me hace más visible y me hace tener control por la información que yo le estoy dando a mi sistema y aparte de eso, lo que estoy arrojando, si es que ya estoy en mi etapa final. Como obviamente en todos estos tiempos, las metodologías han cambiado, pues hemos hablado muchas veces de las metodologías ágiles y aquí pues, les dejo algunas que se utilizan mucho. El Scrum, ya hemos hablado de Scrum, la programación extrema, Kanban también es una metodología ágil, Crystal y el método de desarrollo de sistemas dinámicos, DSM, muy importante. El DSM lo utilizan mucho en el Ministerio de Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación. Lo utiliza demasiado. Los desarrolladores basan, como obviamente allí se trabaja con metodologías ágiles y ahora está trabajando las historias de usuario a través de Azure, ¿cierto? Que es una metodología ágil para que los trabajos sean más dinámicos, sean más rápidos. Pues entonces, este ministerio, por dar uno, que conozco mucho, pues está enfocado en metodologías ágiles, porque allí marca muchas etapas dentro de los proyectos, porque pues en el gobierno se trabaja todo a través de proyectos, y obviamente los pasos agilizados y los pasos dinámicos que se dan de acuerdo a la metodología son sobreseguros y mientras se va haciendo, se va evaluando y se va mostrando los resultados y se va evaluando esos mismos resultados. ¿Listo? Miremos ya un poco más allá qué es el análisis. En la fase de análisis, o sea, del ciclo de vida del programa, se obtiene una documentación que me muestra claramente cuáles son los requisitos que el programa se debe tener o se debe llegar. A este documento se le llama especificación de requisitos de software. Cuando ustedes vean ese diminutivo, ¿cierto? Habla de eso, ERS. Se ve mucho en sistemas de información, en el análisis y desarrollo, en modelación, van a encontrar el ERS. Entonces, el ERS me está diciendo que estamos haciendo la especificación de los requisitos del software. Y en el que quedará escrito
¿qué debe hacer el programa? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿A qué se refiere? Y dentro de ese comportamiento evalúa dos momentos. Uno, que es el interno, se denomina gestión de los datos, y otro que es el externo, o sea, la interacción con el usuario y con otras aplicaciones, si es que lo que me va a hacer son interfaces. ¿Cierto? Análisis. Ojo, análisis. Es su análisis, es en el donde nos vamos a posicionar y en el que vamos a visualizar qué es lo que pretende hacer nuestro desarrollo o nuestro software. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es el diseño? Pues el diseño de software es importante porque para el desarrollador y para el cliente dentro de ese proceso se verifican los requisitos reales de ese cliente. Si es de verdad que es para ese público, ese nicho objetivo. Y algo muy importante que vemos en otras actividades que me han correspondido y de los cuales pues los felicito porque han sido actividades muy, muy interesantes, muy chéveres, muy al lugar y que pues van enfocadas a lo que necesitamos acá. Y es que vamos a también a ver algo dentro de ese proyecto, por así decirlo, y es el costo estimado y la viabilidad de nuestro desarrollo dentro del diseño. Todo eso empieza a marcar las pautas para que pues nosotros estemos en la ruta que es y en la línea del tiempo del proyecto, ¿vale? Entonces aquí se consideran los planes futuros del cliente y cómo se va a transformar ese software en la línea del tiempo. Aunado a eso, pues obviamente se hace el diseño de la aplicación del software y el desarrollador, o sea, ustedes reciben comentarios del cliente, o sea, hay una retroalimentación constante. ¿Recuerdan que una vez por ahí les dije en uno de mis encuentros que aquí es fundamental la comunicación, ser asertivos en la comunicación, tanto del cliente hacia mí y obviamente en mayor proporción de nosotros hacia el cliente? ¿Listo? Entonces, dentro de esos elementos, pues el diseño de software lo que hace es que si nosotros estamos encaminados, lo que vamos a hacer es que nuestro cliente va a estar satisfecho y nos va a dar el go para hacer la implementación del diseño, ¿sí? Y que a la larga, pues lo que va a hacer es que mi producto va a cumplir con los objetivos planteados. Importante dentro del diseño, comprender los requisitos para producir resultados perfectos. No pase por alto el factor precio, sino el cliente, obviamente se nos va, por utilizar un argot muy popular, se nos va a marear, ¿cierto? O va a hacer peros, o simplemente lo que nos va a refutar y va a encontrar por nosotros darle una mala señal en cuanto al precio, va a empezar a generar y a mostrar, digamos que, observaciones a nuestro desarrollo. El objetivo no es ese, el objetivo es que esté contento. ¿Listo? Y este último punto es supremamente fundamental. Nosotros en el desarrollo, y por eso también en las actividades, les hablé, a muchos les dejé el comentario de las versiones. Miren este último, lo que nos habla del diseño. Desarrollar el proyecto de software teniendo en cuenta sus planes futuros. Entonces, si mi propuesta y dentro de la misma voy a decir que van a haber actualizaciones constantes, pues significa que mi documento va a tener una versión 1 y que si sigue sufriendo cambios, pues va a ir subiendo en mi versión. Por eso es importante que dentro del desarrollo, de ese análisis y de ese diseño, la documentación que estábamos hablando en el slide anterior, habla de eso, de que yo, si estoy documentando, tengo que argumentar que mi aplicación, mi desarrollo debe tener actualizaciones constantes y eso se debe a las versiones. De la mano de ya de los elementos de hardware o los elementos técnicos que como producto yo tenga o los que tenga la empresa. Porque puede suceder eso, que mi empresa ya trabaja un lenguaje o una base de datos, entonces yo lo que voy es a indexar mi desarrollo dentro
de esa base de datos y me tiene que rodar, ¿sí? Pero en ese tipo de encuentros es donde nosotros debemos asegurar que el software no va a tener inconvenientes. Por eso habla de producir resultados perfectos. ¿Listo? La implementación. Entonces, cuando nosotros hacemos una implementación de un lenguaje, este es el que se ejecuta dentro de una combinación desde la sintaxis, ¿sí? De una forma integral para su software y su hardware. Y cuando ese éxito se logra, pues existen dos maneras de implementar un lenguaje. Uno es la compilación. ¿Qué es la compilación? Es un proceso que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje, generando ese lenguaje máquina que yo seré capaz de interpretar, ¿cierto? Compilación, lo que me arroja esa información a través de unos datos. Pero cuando yo hago compilación, pues que los datos yo los sepa entender, los sepa interpretar, ¿vale? Y la interpretación es una asignación de significados a las fórmulas o a los datos de entrada que se han ingresado a o que tiene nuestro lenguaje. Entonces allí los lenguajes formales pueden definirse en términos sintácticos, o sea, la sintaxis. Sus fórmulas pueden estar bien formadas, pueden no ser más que cadenas de símbolos, sin ningún significado. Pero la interpretación, mi interpretación, desde ese lenguaje, ese hace que sea exitoso para que mi desarrollo y mi anterior análisis busque y encuentre lo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, elementos necesarios dentro de la implementación. Ahora bien, ahorita estaba hablando el instructor Umir y ustedes estaban mencionando el tema de pseudocódigo. Pseudocódigo, como lo muestra la gráfica, es una forma, es un escenario donde se expresan los distintos pasos que va a realizar el programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. ¿Cuál es su principal función? Es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo. Dentro de la actividad que vamos a desarrollar, me pide eso. Uno de los punticos me pide que me muestre eso. Muy sencillo, muy claro. De la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano al de la programación o al de programación. ¿Listo? Allí es donde nosotros debemos de tener muy claro en esa cadena de pasos lógicos qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? De ahí arranca todo. Ese es el éxito. Y con el video que les vamos a dar ahorita se van a dar cuenta. ¿Listo? Algo que creo que ustedes ya lo vieron, si no, aquí lo vamos a desarrollar o a mirar así, bien chévere. ¿Qué es un diagrama de flujo? Importante dentro de nuestro escenario como analistas y desarrolladores. Un diagrama de flujo es un tipo de diagrama que explica visualmente un proceso o flujo de trabajo. También se le llama flujograma, utilizando símbolos y definiciones que ya están estandarizadas. Y aquí es algo que nosotros debemos de tener presente. Miren esa gráfica. Miren lo que me dice. Tiene un inicio, ¿cierto? Dentro de ese inicio encontramos dos elementos importantes que son estudiar y resolver problemas al estudiar. ¿Qué me dice ese diagrama de flujo? Pues que si estudió y resolvió los problemas, finalizó. Pero si no lo hizo, donde dice no, se me devuelve y empieza otra vez a estudiar y a resolver problemas. Más claro no existe. De esa forma es que nosotros necesitamos visualizar las cosas.
Listo. Dentro de nuestros diagramas de flujo, obviamente se representan visualmente para la toma de decisiones dentro del proceso. ¿Y cuáles son los beneficios de crear diagramas de flujo? Pues da claridad visual. Estamos viendo la gráfica. Mejora la comunicación, obvio. Yo necesito mostrarle eso a alguien y yo dibujo un monacho y en ese monacho a ese alguien le quiero mostrar qué es lo que pasa dentro de esa estructura. Y también me documenta de forma eficiente un proceso que yo quiera desarrollar o llevar a cabo. ¿Vale? Entonces, como ven, en estos pasitos es que ustedes deben posicionarse y ubicarse para que vayamos a la actividad. ¿Sí? ¿Qué dice la actividad? La actividad tiene un encabezado que se llama Fundamentos de Programación Estructurada. Y es muy claro en su oración, en su párrafo. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases que tiene dentro de esa consolidación. Ya las vimos: análisis, diseño e implementación. Punto seguido, respecto a la implementación, se aborda los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Ya los vimos también. Punto aparte. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, ya se los menciona ahora, importante que ya hayan leído nuestro material, y debe construir un documento donde registre el análisis, diseño e implementación de algoritmos que permitan resolver los siguientes problemas. Son dos. ¿Sí? Uno se los voy a mostrar ya en un video. Primer problema: algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Entonces, les voy a comentar cómo yo hacía cuando me salían estos problemas en la universidad. Leía de corrido y no entendía un carajo. ¿De qué me está hablando? Cuando te salen con C++ y arrancas con eso, y yo, bendito este man, ¿de qué me está hablando? Entonces, yo separaba las cosas. Lo hice ahorita. ¿Qué necesitamos? Un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento, punto aparte, una fecha actual, punto aparte, determine la edad en años actual, a hoy, de una persona. Segundo ejercicio: un algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no un año bisiesto. Esos dos ejercicios. Después de ver el video, si me hacen el primero, pero me lo muestran corriendo. Yo he visto los pantallazos que me han enviado, chévere, así es. Y los he mirado, he utilizado la sintaxis, el pseudocódigo, bacano. Abajito está algo muy esencial, que es lo que me estoy fijando en la actividad. Tenga en cuenta que respecto al análisis del algoritmo, debe registrar como mínimo los elementos de entrada. Ojo que ya los hablamos por allá. Coma, salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. Respecto a la fase de diseño e implementación, plantear una solución utilizando o usando diagramas de flujo. Esa es la actividad. ¿Vale? No es más. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a ver, en estos 13 minuticos, les voy a mostrar este video. Presten mucha atención porque ahí la persona que está realizando el video desglosa todo, ¿sí? Y utiliza una herramienta que ya el instructor Eumir la mencionó, ¿cierto? Que es obviamente, digamos que
la más normal para utilizar lo que es el PCIN y con la que se corre el segundo código. ¿Listo? Entonces, vamos pues a ver el videito. Nos van a dormir. Estos 13 minutos son fundamentales. Sin embargo, pues el enlace del video se los voy a dejar en el chat ahorita y también enlace de PCIN para que lo descarguen en cualquiera de los sistemas operativos que manejen. ¿Listo? Que tengan pues ustedes en sus equipos. Vamos a ver. Ahí va pues. Se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a solucionar un ejercicio a través de pseudocódigo utilizando el programa PCIN. A continuación vamos a realizar el algoritmo titulado determinar la edad en años de una persona a partir de la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces las condiciones para determinar la solución de este algoritmo es la edad de una persona. Condiciones para determinar la edad de una persona. Solo vamos a pedir la fecha de nacimiento al usuario y la fecha actual. Para ello vamos a hacer un análisis corto referente a este problema. El problema dice así: algoritmo que permita obtener la edad en años de una persona a partir de la fecha de nacimiento y la fecha actual. Datos disponibles. Tenemos la fecha de nacimiento y la fecha actual. No hay ninguna restricción. Dentro de los procesos necesarios, entonces, vamos a solicitar al usuario la fecha de nacimiento indicando el día, el mes y año. Igualmente al usuario le vamos a pedir que ingrese la fecha actual de la misma forma, ingresando el día, mes y el año. Dentro de este análisis, entonces, las condiciones, solamente vamos a pedir la fecha de nacimiento y la fecha actual que nos pide el problema. Se solicita entonces la fecha de nacimiento y la fecha actual separando el año, mes y día. Antes de entrar a trabajar en el pseudocódigo, analicemos estos tres casos, ¿no? Vamos a determinar la edad. Tenemos como fecha de nacimiento el día 14 de julio del año 2000. Entonces vamos a separar una variable que es el día de nacimiento, que sería 14. El mes de nacimiento sería julio, el 7, mes 7. El año 2000. La fecha actual vamos a trabajar con el 15 de julio del año 2022. Si analizamos, si el día actual es 15, resulta que coinciden los meses, son iguales los meses, pero el día 14 ya pasó, ¿no? O sea, el día de nacimiento es menor al día actual. Entonces haríamos la diferencia. 2022 menos 2000 tendría 22 años y no haríamos ninguna mayor validación. Ahora validemos con el 15. Nació el día 15 de julio del año 2000 y también lo vamos a confrontar con la misma fecha actual, que sería 15 del mes 7 del año 2022. Es el mismo día en que cumple años, entonces haríamos la resta del 2022 menos 2000 y tendría entonces 22 años cumplió. Pero ¿qué pasaría si siendo hoy 15 de julio, pero la persona nació un 16 de julio, es decir, nació 16 de julio del año 2000 y el día actual es 15, es decir, aún no llega el día de cumplir los 22 años. Entonces haríamos la diferencia, 2022 menos 2000, serían 22, pero como aún no ha cumplido, no ha llegado todavía el día 16, porque estamos en fecha actual 15, entonces se restaría un año, sería 21 años. Con esos, teniendo en cuenta esos casos puntuales, entonces plantear esta solución, que sería definir el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año. Separamos varias variables, ¿no? El primero vamos a definir el día de nacimiento, el mes, el año como enteros, donde vamos a guardar los valores que ingrese el usuario. Seguidamente, entonces, también vamos a recibir el día, el mes, el año de la fecha actual. Y haríamos, una vez tenemos esos datos,
procederemos a hacer la respectiva resta, ¿no? Entonces vamos a abrir el programa PCIN y vamos a digitar entonces estas variables y vamos a codificar para solucionar este algoritmo. Bueno, para la solución del algoritmo, para determinar a partir de la fecha de nacimiento y la fecha actual, la edad en años de una persona, iniciaremos creando un nuevo proyecto. Le colocaremos de título determinar edad de una persona. Vamos a escribir el comentario de lo que hace este algoritmo. Recuerden que con los símbolos, las dos líneas inclinadas, escribimos un comentario en PCI. Vamos a definir las variables tanto para la fecha de nacimiento como para la fecha actual. Bueno, hemos definido tres variables para almacenar dentro de memoria los valores de la fecha de nacimiento. Le hemos llamado día nacimiento, mes nacimiento, año nacimiento como entero. Definimos también día actual, mes actual, año actual como entero, variables donde se guardarán los datos ingresados por el usuario correspondientes a la fecha actual. Y definimos la variable edad como entero. Vamos a solicitar los datos de las fechas. Vamos a solicitar los datos de las fechas al usuario. Vamos a solicitar los datos correspondientes a la fecha de nacimiento y la fecha actual. En esta parte, entonces en la primera línea le decimos que ponemos como un título, por favor ingrese la fecha de nacimiento. Escribimos, la orden escribir sin saltar significa que al frente vamos a recibir este título, día de nacimiento, y ahí el usuario debe ingresar el día de nacimiento y el programa lo guardará en día de nacimiento. Luego solicitamos mes de nacimiento y lo guarda en la variable mes nacimiento. Solicitamos el año de nacimiento y se guardará en leer nacimiento. De igual manera, vamos a solicitar los datos correspondientes a la fecha actual. Entonces hemos solicitado aquí escribir ahora los datos de la fecha actual. El día se guardará en día actual, el mes en mes actual y el año en año actual. Si vamos a determinar la fecha, o sea, vamos a determinar la edad que nos pide el algoritmo, entonces en la variable edad le haríamos la diferencia entre el año actual menos el año de nacimiento. Allí entonces podríamos haber solucionado nuestro algoritmo. Sin embargo, vamos a hacer unas validaciones con respecto a si dentro del mismo año ya corresponde esta diferencia o no. Entonces diremos si mes nacimiento es mayor al mes actual. Si eso es verdad, entonces le haremos la diferencia. Restaremos un año, edad menos 1. Es decir, todavía no se puede hacer esa diferencia, ¿no? En caso de que no se cumpla la condición, o sea, por la parte verdadera se haría la diferencia. Por la parte falsa, entonces diremos si haremos una nueva validación si el mes de nacimiento es igual al mes actual. Si es así, si el mes de nacimiento es igual al mes actual, haríamos una tercera
validación. Si el día de nacimiento es mayor al día actual. Si es así, entonces diremos que la edad se hará la misma diferencia. Edad que hayamos obtenido le restaremos un año, perdón. Si un año, edad es igual a edad que tenía menos 1, por las condiciones que habíamos mirado hace un momento. En caso de que no es igual, entonces haremos una última comparación, ¿no? Resulta que es posible que sea igual el día de nacimiento al día actual. En ese caso, entonces podremos enviar un mensaje, escribir felicidades el día de hoy, felicidades el día de hoy, estás de cumpleaños. Cerraríamos el comentario, finalizaríamos y una vez terminamos el último condicional, diríamos que es imprimir por pantalla el siguiente mensaje. Tu edad actual es lo que nos haya dado con la edad. Separamos por una coma, decimos la edad, lo que nos traiga la variable edad y que nos escriba un letrero al final que diga el valor en años de esta solución de este algoritmo. Vamos a mirar en ejecución el siguiente algoritmo. Vamos a ejecutar ese pseudocódigo desde PCI. El programa nos pide en este momento que ingresemos un día de nacimiento. Vamos a ingresar entonces el día 14 de julio del año 2000. En esa fecha vamos a colocar entonces como fecha actual el día 15 de julio del 2022. Allí ya habría cumplido. Hacemos la diferencia. 2022 menos 2000, entonces sería 22 años. Como hoy es día 15, diremos como fecha actual, hoy es 15, pero el cumpleaños fue el 14, entonces ya cumplió los años, entonces tendría 22 años. Entonces tu edad actual es 22 años. Vamos a hacer otra prueba con 15. Resulta que la persona nació el 15 de julio del año 2000 y ingresamos la fecha actual. También 15 de julio del 2022. Estaríamos en la fecha exacta de que está cumpliendo años. Entonces nos sale ahí el mensaje: felicidades, el día de hoy estás de cumpleaños y tu edad actual es 22 años. Ahora probamos con 16, que nació el día 16 de julio del año 2020, es decir, año 2000. Y la fecha de hoy es 15 de julio del año 2022. El sistema nos dice que tiene 21 años, que todavía no ha cumplido, entonces se hace la resta, ¿no? 2022 menos 2000 sería 22, pero como el día actual es menor al día de nacimiento, entonces entraría por la parte que dice día de nacimiento, que en este caso sería 16 y el día actual es 15, 16, entonces se hace la diferencia y quedaría en 21 años. Vamos a ejecutar paso a paso el sistema. Hagamos con el último ejemplo. Habíamos dicho que la fecha es 16, el mes de nacimiento es 7, el año 2000, la fecha actual sería el día 15, mes sería julio 7 y el año sería 2022. Miramos que hace esa validación, resta un día y nos aparece ya el resultado, ¿no? Tu edad actual es 21 años. Con esto finalizamos la demostración de este ejercicio. Espero que este video... ¿Cómo la ven? Ese es mi ejercicio. Ese es el que vamos a realizar. Más claro, imposible. Más, mejor dicho, es paso a paso. Por eso lo tenía guardado hace 2 o 3 semanas. Quería que lo vieran.
que se contextualizaran con el tema pseudocódigo, ¿cierto? El que no tenga instalado PCInt, le recomiendo que lo instale porque funciona bajo Linux, Windows o Mac. Yo lo tengo en mi Mac. Entonces, importante, ¿no? Este tipo de soluciones nos pone a pensar en varios elementos de juicio que debemos de tener. Por eso, como si ustedes le prestaron atención al video, habló de validación, habló de implementación, habló de análisis. Cositas que les mostré en mi presentación anterior. Y así trato de llevar un orden lógico desde la enseñanza o esta hora en clase para que ustedes vayan llevándolo y sepan qué es lo que se debe hacer. ¿Listo? Igual les voy a colocar por aquí el video en el chat para que lo vuelvan a reproducir. Como vieron, no es tan extenso, no es tan largo. Ya, listo. Gerson, ahí te lo coloqué. No es el pseudocódigo, Vanessa. El tema entero no hay inconveniente. Pero pues igual el pseudocódigo que se utiliza en PCInt. Por eso es bueno que lo instales, lo descargues y allí tienes sus manuales. Más, los voy a colocar aquí una vez en el chat. Donde en open source, en la instalación de PCInt. Un momento. Listo. Lo pueden descargar de allí. Aquí es donde pues entra en juego la dinámica que ustedes quieran colocar, cómo lo quieran ustedes interpretar. Sobre todo aquí es donde pues nos la jugamos. Y el programa pues lo que hace es que valida esa información. Yo lo que quiero es que vuelvan y lo vean. Me interesan mucho los diagramas de flujo, me interesa mucho que empiecen a hacer concatenación de la información, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa. Por eso fui dentro de la guía de aprendizaje. Es muy importante que ustedes tengan esa guía de aprendizaje y sepan qué ejercicio es el que van a realizar. Por eso fui pausado a la hora de leerlo. Les dije qué es lo que me interesa saber y hasta dónde es que llega el ejercicio. ¿Listo? Entonces yo quiero hacerles la siguiente pregunta para finalizar. Me la responda la persona que, si prestaban atención, seguro que me dicen la edad. Hay una declaración inicial, ¿cierto? Unos datos de entrada. Y en esa datos de entrada, lo que me dice, vea, a partir de esa fecha de nacimiento, con el día actual, dígame la edad. Si la fecha de nacimiento es 14 de julio del año 2000 y la fecha actual es 28 de octubre del 2023, ¿cuántos años tiene nuestro amigo? 23. 23 años. Exacto. Muy bien, los felicito, repilosos. Así es, 23 años. Otra, profe, otra. Ya nos estalla aquí el instructor Eumir. Chicos, eso es. O sea, espero, como ya saben, paso a otra clase. Eso es esta vaina. Si ustedes entienden esta vaina desde este arranque, créanme que seremos felices. Gerson. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola. Saludos para todos los compañeros. ¿Cómo estás? Profe, pues sí, o sea, el tema del video, pues es muy, lo explica muy bien y pues, bueno, es chévere, ¿no? El tema del desarrollo del sistema, pero que la verdad, profe, ese tema de como de condicionar así todo el tema, lo que hace ahí el instructor en el video, pues es algo que, pues para mi concepto, para mí personalmente es algo muy nuevo, que no sabía, no sabía ni cómo descifrarlo en el momento que decía qué condiciones, si tiene el tiempo
felicítelo porque está cumpliendo años, o sea, Es el PCI. Por eso, pues, esto es lo que, o sea, desde la declaración de las variables, desde el ingreso de la información, está dentro del PCI. No sé hacia atrás, yo parto del hecho de que ya lo vieron con el instructor UMIR y creo que pues ya lo han manejado, lo han visto en apartes, porque pues es una herramienta fundamental para el pseudocódigo. Pero más que el PCI, a mí lo que me interesa y va de la mano con la pregunta de César, es los diagramas de flujo. Es en esa secuencia yo me doy cuenta si ustedes están entendiendo los elementos de entrada y salida, ¿sí? Eso es lo que a mí yo quiero ver, que ustedes entiendan lo básico y lo elemental de este algoritmo basado en el diagrama de flujo. Y están los primeros pasos, el video que les acabo de mostrar. Es más fácil ilustrarlo de esa manera porque en el PCIN, si ustedes visualizan el enlace que les envié, en el PCIN te da todas las instrucciones. ¿Qué es PCIN? ¿Cuáles son sus funcionalidades? Porque estamos hablando de funcionalidades. Herramientas de edición, lo que tú me acabas de decir, autocompletado, ayudas emergentes, plantilla de comandos, la sintaxis, resaltado de bloques lógicos, ¿cierto? La concatenación inteligente, los listados de funciones, operadores y variables, ¿cierto? El flujo del algoritmo, la edición simultánea, bueno, son N mil cosas, pero los invito a que en temas de uso de código también se peguen a la lista del PCInt, importante. O sea, si no, nos podemos estar todo el año mirando pseudocódigo. Y esta es una herramienta fundamental para yo trasladarlo y armar mi programa. ¿Listo? Entonces, mi invitación es a eso. No sé si Umir está aquí para pues, que corrobore, si me cuente si ya el tema del PCInt ya lo han visto o no. Importante lo que acabas de decir, Viviana. Algunos autores colocan saltar, pero se puede poner como nos saben enseñando el profe. Me imagino que es exacto. Sí. O sea, yo simplemente les coloco el ejemplo del PCInt, pero hay otras herramientas necesarias para el pseudocódigo. ¿Listo? Yo no sé, te voy a buscar un momento al instructor Omir para que me confirme todo eso. Dame un segundo, por favor. Bueno, mientras me contesta, voy a responder aquí a alguien que me levantó la mano. Wilfredo, sí, como dice Viviana, está en la guía. Es más, voy a copiar la guía, les voy a poner la guía aquí también en el chat para que la tengan para los que no la han descargado.
Bueno, aquí me acaba de responder Omir, le voy a decir que se agregue. Un momento. Voy a responder a la pregunta que me hace Gerson. Lo pueden plantear, o sea, vuelvo y les repito, a mí me interesa vuelvo y les repito, más que el algoritmo, y antes de llegar a ese algoritmo, es que ustedes en el análisis me muestren los elementos de entrada y de salida, los procesos requeridos para esos algoritmos, o sobre todo pues para el algoritmo que habla que a partir de una fecha de nacimiento y de otra fecha actual determine la edad en años que tiene esa persona. Eso es lo que yo quiero ver. Sí, y habla también acerca del diseño e implementación. ¿Cómo? Utilizando diagramas de flujo, ¿cierto? A partir de eso, que eso sí, yo estoy seguro que lo han visto, quiero ver el ejercicio. Por eso les decía, si lo van a realizar, como me han enviado las actividades, súper bien. Pero de la actividad, y se las voy a mostrar en este momento, para que ustedes la vean si no la han visto. Para que sepan qué es lo que yo estoy leyendo. Esto es lo que yo estoy mirando en este momento. Esto es lo que yo estoy viendo en este momento. El ejercicio constante o la guía de aprendizaje para este elemento que se llama Fundamentos de Programación Estructurada consta de 2 partes para hacer. En sí 3. Ya ir con pseudocódigo a realizar el algoritmo, ¿sí? Pero la guía muy bien representa algo fundamental que pasa antes de esto. Y es tener en cuenta que para el análisis del algoritmo se va a registrar los elementos de entrada, los elementos de salida y los procesos requeridos para cada uno de los algoritmos solicitados. ¿Con respecto a qué? Pues a la fase de diseño. ¿Con respecto a qué más? Pues a la implementación. Planteándolo a través de una herramienta como cuál, usando diagramas de flujo. En el video ustedes vieron que él, antes de ir a PC, mostró una secuencia y mostró unos diagramas de flujo. Y a partir de esos diagramas de flujo empezó a concatenar la información, no al revés. Si ustedes en el ejercicio ven, porque pues es un tema que voy a hablar con Umir, que veo que tiene como inconvenientes de conexión. Si ustedes ven que este tema sí está siendo complejo, pues lo hablaremos con él para ver dónde encontramos una solución y en las condiciones ayudarlos y empujarlos. Pero recuerden que en nuestra formación virtual, este tipo de elementos ya deben haberse interiorizado. No en su totalidad, pero de aquí en más es cuando vamos va a empezar a utilizar elementos y sintaxis mucho más fuerte dentro del análisis y desarrollo. ¿Sí? Por eso, pues he tratado de atomizar mucho la información para que ustedes la puedan interiorizar. ¿Sí? Me llama la atención el tema, me llama mucho la atención la pregunta, porque para pasar las otras actividades que ya empiezan a ser un poquito más fuertes, debemos de mirar esto un poquito mejor. Pero la invitación es a que ustedes también descarguen el PC y
empiecen a involucrarse un poquito más en ese sentido. ¿Listo? Porque son elementos que, mirándolos como un modelo de actividad-relación, para el efecto de la tecnología son relacionales a todo, ¿sí? Entonces, los invito muy respetuosamente a que no desfallezcan y a que le hagan. ¿Listo? Como les decía, pues debo pasar a otra clase. Mi invitación, siempre pues, trato de dejarles, y en aras de mirar la programación, es a que consigan, si ustedes están pensando en programar, hay un libro muy interesante de José Dimas Luján Castillo que se llama Aprenda a programar con Python. Los invito a que lo compren, que lo lean. Es bastante interesante. Y en este momento, en cuanto a la programación y a las bases fundamentales de programación, llevar el análisis y estar emparejado leyendo este libro, creo que va a ser una buena herramienta. Entonces, mi invitación es a que lo hagan. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud, pues, claro, Fabián. Se llama Aprende a programar con Python de José Dimas Luján Castillo. La editorial es Alfa Omega. ¿Listo? Aprende a programar con Python de José Dimas Luján Castillo. Para los que están o estamos interiorizados en el tema y queremos aprender desde cero, aquí se involucra mucho lo que nosotros necesitamos saber con elementos interesantes para que dentro de ese momento de descripción de variables y demás se den cuenta que es muy fácil de usar. No es tanta la sintaxis y obviamente aquí se reporta mucho camino para programar. Y pues no es nuevo, lleva más de 20 años, sino que ahora todo el mundo lo conoce. Y debido a su crecimiento y donde se involucran tantos proyectos en las startups y demás, pues aquí es donde empezamos a ver cómo un programador o desarrollador con un lenguaje pues tan dinámico, tan versátil, puede tener muchas oportunidades. Y pues como ustedes saben, y seguro que lo han escuchado, pues Python se menciona en muchos escenarios. Entonces, pues aprendices, no sé, ¿seguían otra actividad con Omir o era conmigo y hasta ahí? Ah, listo, César. Bueno, muchas gracias, César, por responderme, muy amable. Gerson. Una pregunta, o sea, como tal, son estos estos dos procedimientos en los que ya vimos de la edad y uno que planteemos o que saquemos también como está ahí en la guía, ¿verdad? Y Yo vi, aparte de eso, pues también ya aparte de hacer el diagrama de flujo, ¿verdad? exacto, sí, yo vi tu pregunta y vuelvo a responderla. Sí, o sea, aplica, si tú tienes esa experticia de llevarlo en otro escenario, de hacer tu diagrama de flujo, fenomenal, súper rico, ver otro escenario, ¿sí? Haciendo acápite en eso que te dije, ¿no? O sea, todo debe tener un inicio, y el inicio son esa fase de diseño a través de los diagramas de flujo. ¿Listo? Jimmy, si tienes, a ver, de acuerdo a tu pregunta, si tú ya vas en ese tipo de elementos, pues te recomiendo, me puedes preguntar a mi correo lo que acabas de mencionarme. Igual nosotros con el instructor Omir nos reunimos y pues a tomarle pantallazo a esto porque me llama. No sé, pues en ese sentido, si Omir ya les ha tocado un poquito acerca del tema, porque pues nosotros nos guiamos y forjamos la actividad de acuerdo a la guía de aprendizaje con una actividad sugerida,
que en este caso se llama Fundamentos de Programación Estructurada. Sin embargo, voy a decirle a Umir, que planteemos otra charlita la otra semana para que hablemos del tema de estructuras cíclicas. ¿Listo? Ok. Bueno, listo. Me dice Viviana que está en algoritmos básicos. Está bien. Jimmy, sí, como le muestra el video, las condicionales sí o no pueden estar allí descritas, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Bueno, mis queridos aprendices, les agradezco mucho su atención, sus preguntas. Como les digo, voy a hablar con Umir para hablar acerca de estructuras cíclicas y ampliar un poquito el espectro, ¿listo? Para que no se me pierda. Pero sí quiero hablar con él hasta donde lo han visto ustedes. Y empezamos a hablar un poquito de esas estructuras. ¿Listo? Vale. Un abrazo, muchas bendiciones para todos, juicio y pásenla bien. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Abrazos.